Recordemos, ya el miércoles que pasó, terminamos la segunda carta de Tesalonicenses y vamos a comenzar con temas de sana doctrina. Específicamente vamos a hablar sobre las cartas pastorales, primera y segunda de Tito, y la carta primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito. Amén. Empezamos este miércoles. Que no han podido venir, pues ahí están las enseñanzas en el YouTube, amén, para que las pueda escuchar también. Tema de sana doctrina, o qué es la sana doctrina, abordando la primera y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, que son cartas pastorales. Amén, hermanos. Bueno, también ya está el informe sobre el campamento anual que tenemos, para que se vaya listando. Todavía falta un poquito de tiempo. Es del 29 al 31 de julio. El tiempo pasa muy rápido, así de que hay que tener toda la información para que planee ir, amén. Regularmente nos vamos viernes, sábado y domingo. Ahí hacemos los cultos. El año pasado fuimos muy bendecidos. El Señor nos ministró de una manera especial, amén. Y pues siempre es el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie, los que puedan, los que no, permanezcan sentados. Vamos al libro de los Efesios. Recordemos que terminando esta serie de los Efesios, vamos a enfocarnos un poquito en la apologética, pero vamos a estar dando algunas pausas, amén, de qué es la apologética. Pero bueno, vamos a Efesios, es el tema 14, capítulo 5, versículo 21 al 24, son 4 textos que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda del Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, hermanos, este es el tema 14 de la serie Carta a los Efesios. Es una carta que nos hace un llamado a la disciplina y a la madurez. Amén. Y este tema 14, no sé cuántos recuerdan que la clase pasada estuvimos en el capítulo 5 y terminamos en el verso 20, cuando dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos el viernes pasado en ese texto, amén. Y estamos tratando de ir texto por texto. Y bueno, en este tema, en estos versículos que están divididos en 3, desde el capítulo 5, verso 21, hasta el verso 33, y luego el capítulo 6, versículo 1 al verso 5, donde habla sobre el núcleo familiar, donde habla sobre la familia. Y tenemos que ir por partes, por pausas, para ir viendo lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. En este caso, el día de hoy, el tema 14 es titulado Mujeres temerosas de Dios. ¿Cuántas mujeres temerosas de Dios hay? Bueno, vamos a ver. Amén. Mujeres temerosas de Dios. Pablo realmente no aborda mucho en esta carta sobre
sobre este tema cuando empieza a hablar de las casadas. Realmente son 4 versículos. Porque nosotros al leerlo, o ustedes al leerlo, casi va a estar un poquito enfocado a las hermanas este mensaje, y el siguiente es a los varones, a los esposos. Leyendo la escritura podemos ver que son más requerimientos o más cosas que el Señor le pide al varón que a la mujer. Y cuando leemos este texto, nosotros podemos ver que Pablo aborda poco en esta carta, aunque en otros pasajes lo aborda también, en otras cartas lo aborda. Sin embargo, aquí solamente son 4 versículos, y usted al leerlo, hermana, me imagino yo, o como se ponen algunos comentaristas, que la hermana que lee estos 4 textos, pues es muy entendible lo que pide aquí la palabra del Señor. Es entendible, se entiende cabalmente lo que está pidiéndole el Señor a las mujeres casadas. Y bueno, si alguien no está casada, con todo respeto lo digo, es bueno escuchar esto para que cuando se case lo pueda aplicar a su vida. Amén. Entonces, al leer nosotros estos 4 textos, se entiende de que al leerlo es muy entendible, y no hay que darle muchas vueltas para saber lo que el Señor está pidiendo en estos versículos. Sin embargo, no sé si usted ha notado, hermano, que en todas estas exposiciones, a mí en lo particular, cada día que escudriñamos esta carta, a mí me pone a meditar mucho, porque todo lo que vemos aquí es todo lo que Dios hizo por nosotros, y ahora cómo yo voy a corresponder a lo que Dios hizo por nosotros. Esta carta de Efesios pone en evidencia realmente cómo está nuestro cristianismo, o cómo estamos llevando nuestro cristianismo día a día, y no solamente en la iglesia, sino personalmente, afuera. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y en casa. Pablo, recordemos que en los capítulos 1, 2 y 3 menciona todo lo que Dios nos ha dado, y nosotros vemos que en el capítulo 1, 2 y 3 vemos gracia, vemos mucha gracia realmente, mucha gracia. Y en esa gracia vemos la intervención del Padre, vemos la intervención del Hijo, y vemos la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué ha puesto Pablo? Toda esa gracia que le ha dado a la iglesia. Cómo el Padre intervino, cómo el Hijo intervino, y cómo ahora el Espíritu Santo está interviniendo en la iglesia, y es por gracia, hermanos, también. También ha expuesto, o hemos visto cómo Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos crecer como iglesia, como cristiano, como matrimonio, como hijo, como siervo. Dios nos otorga todo para que tú y yo podamos crecer. Es decir, Dios nos da lo que necesitamos para que ahora yo pueda corresponder a la gracia que hemos recibido. El apóstol Pablo todo esto lo llama las riquezas de la gracia de Dios. Las riquezas de la gracia de Dios. Y en esas riquezas que Pablo expone, el único propósito es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual intervino el Padre, intervino el Hijo, y ahora está interviniendo el Espíritu Santo, y nos da todo por gracia para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces repito, ¿qué nos dio el Señor por gracia? Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos redimió con su sangre, nos dio a su Espíritu Santo, nos dio la iglesia, nos hizo su pueblo, nos da su palabra. Y Pablo quiere que ellos entiendan todo este amor de Dios para con nosotros, que entiendan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor
del amor de Cristo. Es decir, todo esto nos lo dio por gracia, repito, con el propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más ha expuesto el apóstol Pablo? Pablo, después de exponer tanta gracia en el capítulo 1, 2 y 3, en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo expone cómo ahora yo voy a corresponder a esa gracia. ¿Cómo yo voy a responder a esa gracia? Y en el capítulo 4, del verso 1 al verso 6, nos dice la forma como yo puedo corresponder a esa gracia como iglesia. Y empieza a hablar de la iglesia en el capítulo 4 y cómo yo voy a corresponder a esa gracia andando en unidad. Esa es la forma. Pablo habla de la unidad de la iglesia. ¿Cómo vamos a fomentar la unidad de la iglesia? Él lo dice, andando en humildad, andando en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Él lo expone de esa manera. Ahora, ¿por qué tenemos que andar en unidad? Lo sigue exponiendo Pablo, porque somos un cuerpo, tenemos una fe, tenemos un Señor. Más adelante Pablo sigue exponiendo cómo podemos corresponder a esa gracia, cómo no andando en la vanidad de la mente como los otros gentiles. No andando en la vanidad de la mente como los otros gentiles. Esa es la forma como yo correspondo a esa gracia del capítulo 1, 2 y 3. Más adelante Pablo sigue exponiendo cómo podemos corresponder a la gracia de Dios, cómo despojando al viejo hombre y vestirse del nuevo, y da una lista: airaos pero no pequéis, no dando lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristando al Espíritu Santo. Es decir, Pablo da esa lista de cómo yo puedo corresponder a esa gracia. Y recordemos, Él nos dio lo necesario para que yo pueda corresponder a esa gracia. ¿Qué nos dio el Señor? Nos dio la salvación, nos redimió, nos dio el Espíritu Santo, nos da la iglesia, nos da su palabra. Así de que no hay ningún pretexto para que yo pueda corresponder a esa gracia. Amén. Ahora, en el capítulo 5 que pusimos la semana pasada, sigue exponiendo cómo podemos corresponder a esa gracia. Recordemos, nos dio su palabra, nos dio la oración, nos dio salvación, nos dio el Espíritu Santo. Y Pablo sigue con la misma idea, hermano, aquí. Pablo sigue con la misma línea en cómo yo puedo corresponder a esa gracia. ¿Cómo? Siendo imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, entregándonos como Cristo se entregó, siendo una ofrenda, siendo un sacrificio y olor fragante. Esa es la forma como yo puedo corresponder a esa gracia. Pablo en ese capítulo 5 sigue en la misma idea, la misma línea de pensamiento. ¿Cómo podemos corresponder a esa gracia? ¿Cómo? No diciendo palabras deshonestas. ¿Cómo? No andando en fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. ¿Cómo? No participando de esos pecados. ¿Cómo? Andando con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? No siendo insensatos, sino entendidos. Y esto habla de no andar en conductas necias, como pleitos. Y termina casi diciendo, y siendo lleno del Espíritu Santo, es decir, que nos controle el Espíritu Santo. Ahora, una vez que Pablo expuso en cómo debemos de corresponder a esa gracia como iglesia, andando en unidad, fuera de la congregación, no andando en la vanidad de la mente, como anda el mundo, siendo imitadores de Dios, Pablo va a exponer en este capítulo 5 del 21 al 33 y del capítulo 6 del 1 al 9, que son 21 versículos. Pablo va a exponer cómo podemos corresponder a esa gracia dentro del núcleo familiar, comenzando con las mujeres casadas. Amén. Recordemos, capítulo 1, 2 y 3, vemos lo que Dios nos ha dado. Capítulo 1, 2 y 3 nos muestra la obra de Dios a nuestro favor.
Capítulo 1, 2 y 3 nos muestra lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 1, 2 y 3 nos muestra la manera como Dios nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, y no lo hizo porque vio algo bueno en mí, o dijo, bueno, aquí hay potencial. No lo hizo por eso. Su base fue su amor. Fue su amor, fue su gracia, fue su misericordia. ¿Qué vio en nosotros? Nada, hermano, el estado deplorable como estábamos. Capítulo 1, 2 y 3, vemos lo que Dios hizo por nosotros. Vemos la obra de Dios a nuestro favor. Ahora, capítulo 4, 5 y 6 es parte de la práctica, es parte como yo respondo a la gracia. Y esto lo hago por amor. Y esto lo hago porque es la mejor manera de corresponder a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a exponer el día de hoy? ¿Cómo podemos responder a esa gracia dentro del núcleo familiar? Y como dije anteriormente, el tema de hoy, que es el tema 13, va a hablar de esposas temerosas de Dios. ¿Cómo va a responder usted, hermana, a la gracia de Dios siendo una esposa temerosa de Dios? Esa es la forma. Amén. Esposas que nunca le contestan mal al marido. Esposas que no lo quieren mandar ni gobernar. Esposas temerosas de Dios. Y mire cómo comienza. Y no se preocupe, hermana, porque la próxima clase le toca a los hermanos, y a los hermanos se les pide más que a las hermanas. Amén. Versículo 21. Mire cómo comienza. Someteos unos a otros. ¿En el qué dice? ¿En el qué? En el temor de Dios. Mire bien, hermano. Ahora, si usted nota en el verso 18, 19 y 21, dice: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si usted nota, básicamente en el verso 18, cuando dice: antes bien, sé lleno del Espíritu, Pablo está exponiendo que esta orden de someteos no lo vamos a poder llevar a cabo si no estás llena del Espíritu Santo. No lo vas a poder llevar. ¿Qué nombró Pablo en los contextos? Ninguna palabra corrompida, desechando mentiras, no des lugar al diablo. Ahora, ¿qué va a nombrar? Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Es decir, Pablo está exponiendo que nada de lo que ha nombrado en los contextos y de lo que va a seguir nombrando no se puede llevar a cabo si no estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Si no estás lleno del Espíritu Santo, nadie se puede someter. Amén. Pregunta: ¿con qué terminó Pablo en los versos anteriores? Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Ahora, sé lleno del Espíritu Santo es hablar lenguas. Bueno, en parte nosotros sí creemos en las lenguas, Más sin embargo, aquí no se nombran las lenguas. ¿Me estoy explicando? Repito, sí creemos en las lenguas. Para que no digan, no, el pastor no cree en las lenguas. Sí creemos en las lenguas. Creemos en el don de lenguas, creemos en la interpretación de lenguas, sí creemos en los dones espirituales. Amén. Y ya hemos expuesto esos temas. Más sin embargo, aquí no está hablando de eso. No está hablando de eso. Cuando Pablo dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios, según los contextos, no podemos someternos a todo lo que ya mencionó y lo que va a mencionar si no estamos llenos del Espíritu Santo.
Lo primero que nombra Pablo es someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, someternos unos a otros, mire bien, hermanos, someternos unos a otros no lo podemos llevar a cabo si no estamos llenos del Espíritu Santo y si no entendemos el capítulo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está dando una conclusión de todo lo que ya mencionó y lo que va a seguir mencionando. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todos los creyentes, que todos como cristianos somos llamados a someternos a la voluntad de Dios. Todos. ¿Qué habló Pablo según los contextos? Habló de la unidad. Habló de no andar en la vanidad de la mente. Habló de dejar necedades. Habló de andar como hijos de luz. ¿Qué está diciendo Pablo? Sométanse a esas instrucciones. Pero no se puede si no estamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, la base del por qué me someto es porque se supone que hay que, hermano, temor. Hay temor de Dios. Mire bien, hermano, hay temor de Dios. Repito, este texto 21 conecta los contextos porque va exponiendo la misma línea Pablo y lo que va a seguir exponiendo. Pablo sigue en esa misma línea de pensamiento, en esa misma idea de cómo yo o cómo usted puede corresponder a la gracia de Dios. Y empieza a hablar aquí acerca del sometimiento. Básicamente empieza a abordar el núcleo familiar. Ahora es difícil someterse. Verso 22. ¿Lo tiene? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, aquí vemos varias cosas, hermanas. Pablo no le está hablando aquí a mujeres inconversas. No le está hablando a mujeres inconversas. Porque si tú le preguntas, hermana, si tú le preguntas a una mujer inconversa, sométete a tu marido, ¿qué crees que te va a decir? A una inconversa. ¿Por qué me voy a someter? Quizás te va a contestar eso, ¿verdad? Que tú sepas que una mujer que es inconversa y le preguntes, no sé qué te vaya a contestar. Entonces Pablo no le está hablando aquí a mujeres inconversas. Pablo aquí le está hablando a mujeres temerosas de Dios. Escuchen bien, a mujeres temerosas de Dios, a mujeres llenas del Espíritu Santo, a mujeres que han recibido el capítulo 1, 2 y 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, cuando uno lee esto a primera vista como que las casadas estén sujetas a sus maridos, a primera vista como que la hermana siente como un rechazo, ¿no? No sé, quizás pueda ser. Sin embargo, mira, hermanita, le voy a dar un tip, ¿ok? Porque yo sé que te estás esforzando por someterte a tu marido. Si tú, mujer, o si tú, hermana, quieres someterte a tu marido y lo estás haciendo con tus fuerzas, quizás no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque no es con espada. No es con ejército. Si tú estás ahí queriendo hacerlo con tus fuerzas, lo más seguro es que no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en la carne. Porque hay ocasiones que quizás has tratado y llega el momento que explotas. Amén. Puede ser que estás tratando y ay, no lo aguanto, y mira dónde deja los zapatos, y mira aquí, y mira allá, y llega el momento donde estás haciéndolo con tus fuerzas, pero como lo estás haciendo con tus fuerzas, hermana, va a llegar el momento en que vas a explotar. Y agárrense cuando se enojan las hermanas.
Entonces, ¿qué tiene que hacer una hermana casada para que se le haga más? No quería usar yo esta palabra, pero para que se le haga más ligera la carga de someterse a su marido, porque pues, no tiene que ser una carga. ¿Qué tiene que hacer una hermana para que se le haga más ligero el poderse someterse a su marido? Tienes que meditar el capítulo 1, 2 y 3. Tienes que meditar en la obra de Dios en tu vida. Tienes que meditar en toda la gracia que has recibido. Tienes que meditar en la manera como Dios te amó. Tienes que meditar en que estábamos muertos en delitos y pecados. Tienes que meditar en todo lo que Dios hizo por ti. Amén. O no sé si no te haya amanecido todavía. Pero cuando no puedas, que dices, no puedo, entonces ve a la palabra, medita el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Medita toda la gracia que has recibido, porque el Señor dijo, no, yo ya no puedo más con esta hija mía. Medita en toda la gracia que has recibido, medita en la obra de Dios en tu vida, medita la manera como Dios te ama, como Dios te amó. Estábamos muertos en delitos y pecados. Medita en lo que Dios hizo por ti. Cuando yo medito en lo que Dios hizo por mí, entonces por amor yo voy a poder corresponder a esa gracia. Ejemplo, te estás sometiendo y dices, ya no, es mucho. Bueno, medita en toda esa gracia que Dios te ha dado y medita que Dios no dijo, ya no es mucho. Dios no dijo así. Cada vez que venga una tentación a tu vida, cada vez que quiera salir una palabra corrompida de la boca, cada vez que quiera actuar la carne, medita en la obra de Dios en tu vida. Medita en cómo Dios te ha amado. En toda la gracia que Dios te ha dado en el capítulo 1, 2 y 3. Por eso no podemos entender nosotros capítulo 4, 5 y 6 si no entendemos primero lo que Dios hizo por nosotros o lo que nos concedió a nosotros en el capítulo 1, 2 y 3. Estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Ahora, este sometimiento es un acto voluntario. Es un acto que tiene que ver con un orden, con una orden y un orden. Repito, las casadas estén sujetas. Esto tiene que ver con un sometimiento, con un acto voluntario que tiene que ver con una orden y un orden. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, todos, yo, tú, todos, somos llamados a someternos. Somos llamados a someternos. Pero la mejor manera de someternos es siempre entender lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 1, 2 y 3. Meditar en eso. Dice las casadas, es decir, le está hablando a hermanas que son temerosas de Dios, hermanas que han recibido toda esa gracia mencionada en el capítulo 1, 2 y 3, hermanas que quieren corresponder a toda esa gracia mencionada en el capítulo 1, 2 y 3. Pregunta, hermana, ¿quiere corresponder a esa gracia? Sométete por amor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo qué? Como al Señor. Repito, a primera vista dirían que ¿qué? Pero dice como al Señor. Ahora en el tiempo que vivimos, hermanos, con el movimiento feminista, que es un movimiento diabólico, no es lo mismo ser femenina que feminista, son dos cosas bien distintas.
La feminista dice, yo no necesito hombre, no necesito marido, yo no necesito. Esto va en contra del orden de Dios. En este tiempo que vivimos con el movimiento feminista, es como si tú vas manejando, hermana, y te metes en un sentido contrario. Nunca te has metido en sentido contrario manejando. ¿Y qué vas a pasar? Vas a chocar. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora el mundo está al revés. El mundo está en contra de lo establecido por Dios. Y tú al someterte vas a ir en contra de todo lo que el mundo promueve. Amén. ¿Qué le está pidiendo el Señor a las casadas? Reconocer una autoridad simplemente. Sujetarse a reconocer una autoridad. Ahora, ¿por qué Dios pide a las mujeres que se sometan a sus maridos? Es una orden del Señor. Entran en un orden también, es el diseño de Dios. Porque como seres humanos se nos hace difícil someternos. Es difícil someternos. ¿Cierto o no? Pregúntale a un policía. Que el policía le prenda las luces y no se sujete al policía. Pregúntele. Y luego vaya usted a la corte y el juez le dice, pero ¿por qué no se sometió? Es que él es impío, él es ateo. Se tiene que someter. Nos cuesta someternos. Entonces, ¿qué está pidiendo el Señor? Que entre en un orden, que reconozca que hay una autoridad. Y esto habla de renunciar. Como el Señor, es decir, Dios no te va a pedir algo que va en contra de la gloria de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Es que el marido es mundano. Bueno, no eres llamada a hacer algo que no glorifique a Dios, tampoco, pero sí someterte a todo lo que glorifique a Dios. Y mire la razón espiritual, el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. No puede haber dos cabezas en una casa. Una mujer que no se sujeta a su marido es una mujer rebelde. Pero es que mi esposo... No te preocupes, hermano. En el próximo sermón les toca a los esposos. Amén. ¿Qué dice el verso 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, aquí está hablando de un esposo que va frente a lo espiritual. Y si no está frente a lo espiritual, tiene que ajustar cosas en su vida entonces. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, y mire lo que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pregunta, hermano, ¿usted dudaría que Cristo es la cabeza de la iglesia? Jamás, a menos de que no sea cristiana. Quien diga que Cristo no es la cabeza de la iglesia no es cristiano. No es cristiano. Entonces, ¿qué motivos espirituales pone Pablo? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nadie dudaría que Cristo es la cabeza de la iglesia. Quien dude eso no es cristiano. No lo es. Verso 24. Así que, esta es una conclusión. Como que dice,
Está entendible lo que les estoy pidiendo. Está hablando, entendemos que está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Así que como la iglesia, mire lo que dice, está sujeta a Cristo. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia vive para Cristo, que la iglesia está sujeta a Cristo, que la iglesia no puede hacer nada sin Cristo, que la iglesia, su autoridad es Cristo. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En todo qué? Bueno, en lo que no glorifica a Dios tampoco, sino en lo que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque dice en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo entonces a las hermanas? ¿O cómo una hermana puede llevar a cabo esto? Es que no puedo, pastor. Es que no, se me hace bien difícil. Sabemos que se hace difícil. Porque a veces hay una lucha de caracteres, lucha de autoridades. Mas sin embargo, cuando no puedas, medita en el capítulo 1, 2 y 3. Porque lo más seguro que cuando lo quieras hacer con tus fuerzas no lo vas a lograr. Pero cuando tú meditas el capítulo 1, 2 y 3, lo que el Padre hizo por mí, lo que Cristo hizo por mí, toda esa gracia que Pablo ha venido mencionando en el capítulo 1, 2 y 3, entonces lo podrás hacer con amor. Lo podrás hacer como un acto voluntario. ¿Sabes lo que vas a decir? Quiero yo corresponder a esa gracia. ¿Cómo? Sujetándose a su marido. Vas a estar correspondiendo a esa gracia. No lo hagas con tus fuerzas, porque seguramente no lo vas a lograr. ¿Con qué terminó Pablo en el capítulo 5? Bueno, o qué está diciendo Pablo en el capítulo 5, versículo 18, antes sé lleno del Espíritu. No lo podrás lograr si no estás llena del Espíritu. No lo vas a lograr. No podemos lograr nada de lo que aquí nombra la palabra del Señor si no estamos llenos del Espíritu. Inclusive lo que está abordando Pablo aquí con las casadas. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mira el propósito: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustentó, la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.